Por la salud vienen ahora porque quieren volver a restringir los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas a atenderse en el hospital público, y también a restringir las cuestiones que tienen que ver con todas aquellas prepagas que también siguen aumentando para la clase media y siguen cada vez dando menos servicios. Si no tenés obra social, ya no vas a estar solo. El Estado te va a proteger brindándote remedios y tratamientos de calidad para toda tu familia. Es ahora, vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cuánta mentira que ha tenido que sobrellevar la gente, pero mentira además dolorosa, porque no son mentiras ni siquiera parecidas a la de lo que ocurrió con el blanqueo de capitales, que más que mentira es una transfugada como nunca se ha visto. No, estos son mentiras que vos las pagás. Yo soy un hijo del Estado. Uruguay tiene un Estado tradicionalmente muy fuerte, y sé lo que es estudiar hasta los 16 años sin que en mi casa tuvieran que comprarme un lápiz, un papel. Sé lo que es curarte en el hospital público, que te atiendan con el afecto además que te atendían, aunque vos fueras un muchacho de 14 años. En el caso mío tenía un crecimiento un poco adelantado, y en consecuencia me daban unas inyecciones de hígado de bacalao y de calcio. ¿Sabes? ¿Te diste alguna vez una inyección de hígado de bacalao? No, vos no llegaste, no. Son la cosa más dolorosa del mundo, más o menos como si te pusieran petróleo en la nalga. Claro. El petróleo espeso, no el petróleo refinado. Espantoso. Con los años se supo que no servían para nada aquellas vacunas. No sirvieron para nada, científicamente se comprobó. Y a mí me dieron unas cuantas. Para poder estar cerca del hospital, donde iba todas las mañanas tempranito, me fui a vivir con mis abuelos, y esto fue lo más lindo que me pasó en esa etapa de mi vida antes de los 15, 16 años. Y tengo un recuerdo, algo tan importante, tan fuerte con el Estado. El Estado es mi padre, el Estado es mi protección, el Estado es mi sábana, es mi cobija, el Estado es mi auxilio, el Estado es mi manera de igualarme con los demás. El Estado es lo que ayudaba a mis viejos a darme lo que a ellos no les alcanzaba, porque era una clase media tironeada para abajo, que se mantenía más o menos a flote, pero tenía sus dificultades, por supuesto, de vestimenta, de zapatos, etcétera, y el Estado te lo daba todo. En consecuencia, desde ese lugar miro la vida, no puedo verlo desde otro sitio, y cuando atacan al Estado, y este es mi rencor real contra el neoliberalismo, yo siento que me están atacando a mí, todos mis recuerdos, toda mi vida, toda mi historia. Pero no solamente cuando digo mi historia, no estoy personalizando, estoy pensando en todos los que eran como yo, porque todo mi barrio era como yo, y la mayor parte de mi pueblo vivía como yo. Había un 10% de bacanes en el pueblo nada más. Todos los otros dependíamos del hospital público y de la educación pública. Y esto, que estaba tan afectado en los años 90, yo recuerdo que en mi libro Un grito en el desierto cuento algo que pasó en Santiago del Estero, donde a los chicos cuyos padres no podían pagar la cuota del colegio, los dejaban afuera de la clase y andaban pateando piedritas, mientras desde el aula los compañeros que sí, sus padres habían pagado, los veían. Y recordaba, está contado allí, la humillación de ese tiempo. La vergüenza social. La vergüenza social que todo esto implica. Y está volviendo todo eso, porque la educación y la salud son cuestiones inmediatamente atacadas. A lo que se animó la dictadura y a lo que se animó el menemismo con una suerte de posgrado fue a la desregulación de la salud y de la educación. Todo lo sostenía Nación, entonces empezó la desregulación. Te paso el hospital de Nación a la provincia, y la provincia se lo pasaba al municipio. Te paso la escuela de Nación a la provincia, y la provincia se lo pasaba al municipio. El municipio resulta que recaudaba por alumbrado, barrido y limpieza, y de repente se tuvo que hacer cargo desde la dictadura de educación y de salud. Y entonces, ¿qué pasó? Comenzó a bajar ostensiblemente el nivel de calidad del servicio. Hemos hecho el contrapunto de voces mientras escuchábamos también a los pericos tan disfrutables con Cristina Fernández de Kirchner y María Eugenia Vidal. Lo que va de la promesa a la realidad que se está creando, y porque me parece que Cristina Fernández de Kirchner tiene autoridad para hablar de este tema, porque con todos los errores que ellos puedan reconocer que han cometido, si es que eso sucede, o los que les endilgan, no caben dudas que en materia de educación y de salud fueron
ampliamente superiores a lo que ya se vive desde el primer día del nuevo gobierno neoliberal. Detrás de la cobertura universal de salud, esta que se pone en marcha hoy a través de 120.000 credenciales en Guaymallén, están el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. Así que cuidado, porque son los principales enemigos del sistema de salud público, gratuito y universal, ideado por Ramón Carrillo y ejecutado por el peronismo allá por 1946. Por lo tanto, si detrás de esto está el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, la cosa está muy, pero muy, muy complicada. Sí, esto se da, por supuesto, inmediatamente la mano con el PAMI. Denuncian maniobras turbias, por otra parte, desde una fundación. El 26 de septiembre fue que, mediante la resolución 0956, el PAMI creó la Fundación PAMI, una ONG con los miembros del Consejo Ejecutivo de la institución. Y el PAMI le delega a este organismo la prestación de servicios, según denuncia el portal El Disenso. La función de la ONG tendría como fin administrar el Hospital Jusey de Mar del Plata, pero presenta objetivos tan amplios como el PAMI original y opera en todo el país. Cristian D'Alessandro, que es un entendido, un abogado profesional de este tema, nos hace un aporte para entender el mismo. El PAMI que hoy vemos, un PAMI chiquito, para crearse esta fundación que va a tomar todas las estructuras del PAMI, todas las funciones que hoy tiene el PAMI, creándose un PAMI Blue, un PAMI marginal, para pasar todo a manos de una fundación. Esa fundación va a tener las facultades propias del PAMI, pero con una salvedad, que no va a tener los controles debidos. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo. Nos va a ayudar a pensar en este tema la doctora Bárbara Sargorowski de www.jubilamosya.com.ar. ¿Cómo le va, Bárbara? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿qué me dice esto del PAMI? No, es tremendo, la verdad. Hay cuestiones que no se pueden delegar ni crear otras instituciones, ¿no? Hay obligaciones del Estado para con la gente, ¿no? Es un sector muy vulnerable. Ya veníamos viendo, ¿no?, cómo se fue deteriorando todo el servicio que... ¿Qué cosas le consta que están muy mal, Bárbara? Bueno, los geriátricos, la medicación, los lugares donde la gente tenga acceso a vacunaciones, a controles, los turnos. La verdad es que la cobertura, la tarifa social, hay un montón de cosas donde la gente se siente desamparada, la verdad. Es grave, la verdad que es grave. Pasamos a lo de siempre. ¿Cuántos años de trabajo como maestro necesito como mínimo para jubilarme como docente? Para usar la ley docente, como mínimo 10 años, para jubilarse como docente. Si hay menos, esos años de aporte se van a tomar como servicios comunes. Ajá. Pero bueno, con 10 años ya se puede usar la ley docente para usar ese beneficio. ¿En qué caso me baja el monto de la jubilación los servicios autónomos? Los servicios autónomos bajan siempre que se necesiten para llegar a los 30 años de aporte. Si yo tengo 30 años en relación de dependencia y además tengo servicios autónomos, en ese caso no me va a bajar la jubilación porque primero se computan los de relación de dependencia. ¿Es correcto que me descuenten del sueldo el aporte si ya estoy jubilada? Sí, el aporte si no está en actividad se sigue descontando, lo único que este aporte no incrementa la jubilación, va al Fondo Nacional de Empleo, pero el aporte se sigue haciendo. Disculpe que no hay una derivado, pero son las preguntas que hemos ido sumando para formularle cada semana. ¿Puedo tramitar la pensión de mi concubino fallecido si ya la está cobrando su ex esposa? Bueno, si la concubina o el concubino pueden acreditar el vínculo, se hace un trámite de inclusión en esa misma pensión y se comparte con la viuda o el viudo que le viene cobrando. Tiene que acreditar la convivencia, ¿no? Sí, pero puede suceder ahora, qué curioso, las dos mujeres yendo a buscar. Sí, claro, los beneficios se comparten. Si una persona viene cobrando una pensión, pero el fallecido tuvo una relación posterior y se puede comprobar esa convivencia, son 5 años de convivencia previos al fallecimiento si no hay hijos en común, y si no 2 años. Se prueba esto y tiene derecho también la concubina. ¿Sí? Claro, sí. Pero de todas maneras es una situación curiosa. Sí, tal cual. Desde lo humano, ¿no? Bueno, me jubilé y me pagaron la jubilación con un error en la liquidación. ¿Puedo hacer algún reclamo en ANSES o me lo tengo que bancar o tengo que hacer juicio?
No, hay algunas cuestiones en las liquidaciones de los beneficios que no se va a juicio, que se resuelven administrativamente. Si hay un error en la liquidación, se puede tramitar un error material y a veces ANSES lo corrige y lo liquida sin necesidad de juicio. A veces, ¿no? Nunca se sabe. Por un tema personal, no cobré la jubilación 3 meses. ¿Qué trámite tengo que hacer para cobrar esos meses? Cuando una persona no cobra el beneficio más de 3 meses, después hay que pedir la rehabilitación del beneficio. Así que hay que sacar un turno en ANSES, acompañar un certificado de supervivencia o una serie de formularios y se reactiva el beneficio y se lo liquidan, no hay problema. Me mudé y quiero cambiar de banco, ¿puedo? Sí, el banco uno se puede cambiar, lo único que cuando uno se jubila, primero cobra en el banco que dispone ANSES. Recién ahí puede pedir el cambio de banco y tarda alrededor de 60 días, así que mientras tanto tiene que seguir cobrando en el banco que le liquidó ANSES. Cobro 1.300 pesos de pensión de mi marido en una AFJP, que cuando me dieron esa cifra, y para anotar la pregunta dije, ¿cómo 1.300? ¿No será 13.000? Es así, no. Y se me rieron en la cara. Así que la pregunta queda en que cobro 1.300 de pensión de mi marido en una AFJP. ¿Puedo hacer algo para que me paguen más? Sí, por suerte ahora hay fallos en la justicia, hay varios a favor de la gente que cobra rentas vitalicias o prestaciones de AFJP y las pueden mejorar enormemente. Digamos que las unen al haber mínimo, ¿no? Los equiparan al haber mínimo. Así que sí, este grupo de gente que quedó tan rezagada con toda esta situación de las AFJP, que se acerque, que se asesore, que en muchos casos mejora ampliamente. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo se paga como máximo la prestación por desempleo? ¿Se cuenta como aporte? La prestación de desempleo se paga de acuerdo a la antigüedad en el trabajo y va alrededor entre los 2 meses y 1 año del pago, ¿no? Mensual. Sí computa como aporte, sí. Y por último, porque preparamos 10, doctora Yargorowski, ¿estoy a tiempo de jubilarme con alguna moratoria o ya terminaron? Bueno, las moratorias, la que es más útil, digamos, termina en el 2019 y hay otra que está vigente que todavía no tiene fecha límite. Lo que sí, la gente que tiene aportes y que no le alcanzan, que se asesore urgente porque quizás pueda usar la moratoria, pero tiene que pagar además monotributo para que le alcancen los 30 años. Y eso sí hay que apurarse, ¿no? Antes del vencimiento. Bien. Le agradezco muchísimo, como siempre, doctora Yargorowski, bueno, al contrario, de estos temas. Respecto a lo primero que le había planteado, del PAMI, ¿usted nota que estén haciendo algo en positivo sobre esto? ¿Ha tenido algún comentario de que las cosas estén un poquito mejor o el deterioro es permanente? No, el deterioro es permanente. Qué horror. Lo triste de esto, lo que yo noto es que la gente se va acostumbrando, ¿no? Esto es el tema, a sufrir y a vivir así, pero la verdad que no soy yo, al contrario. Valoro muchísimo lo que dice, le agradezco mucho, Bueno, al contrario, buen día, hasta luego. La doctora Bárbara Yargorowski, www.jubilamosya.com.ar, el Facebook vale la pena también, Facebook Jubilamos Ya. Y puedo al teléfono 4964-9505, 4964-9505. Víctor Hugo, la Fundación PAMI es la privatización del PAMI, por lo tanto es la muerte del PAMI. Ahora, una pequeña reflexión mirando hacia atrás. El neoliberalismo es la fase caníbal del capitalismo, es el fin del estado de bienestar. En algún otro momento, la derecha creó el estado de bienestar como un método de control social. Y si no, observemos las elecciones de marzo de 1973 en la República Argentina. Cámpora, casi 6 millones de votos. Balbín, 2,5 millones. Y el creador del PAMI, un año antes, Manrique, casi 1.800.000. La creación del PAMI para esa derecha, que todavía convivía con el estado de bienestar, porque él lo había creado como método de control social, obtuvo el 15% de los votos. Estaba parado Manrique, aquel que había participado del bombardeo de Plaza de Mayo en 1955, estaba parado en la creación del PAMI y en la creación del PRODE. Esos eran los dos pilares terribles que le dan a esa derecha el 15% de los votos en las elecciones del 73. Hoy,
ya entrado el neoliberalismo, muerto el estado de bienestar, fase caníbal del capitalismo, los tipos dinamitan lo que la propia derecha creó en 1973. Y está muy claro que lo que mató al estado de bienestar fue la caída del comunismo. Sí. Cuando cayó ese muro, el estado de bienestar, que era una creación para dar una respuesta un poco más humana a lo que del otro lado parecía una inclusión en los valores de la cultura, de la salud, etcétera, de este lado del muro se tenía que hacer algo que sin llegar a eso fuera parecido, y de ahí viene el estado de bienestar. Cuando se cae el muro ya no había necesidad de nada, porque no tenías con qué comparar. Por eso es que hoy uno entiende que los muchachos van por la privatización, o sea, la muerte del PAMI, y de esa manera van matando lo último que queda en la Argentina sobreviviente del estado de bienestar.